Mirando afiches que dice basta de buitres y con preguntas para hacerles a ustedes que saben todo. Vos sabés que es muy loco cómo el gobierno decidió enfrentar este tema de los juegos de la corrupción, porque lo que están haciendo es malvinizar el tema. Y en realidad es una reducción completamente mentirosa. Este no es solo un problema de los buitres. Los buitres son un problema, pero también hay que ver por qué llegamos a esto. Claro. Y esto tiene que ver con la renegociación de la deuda del 2005 y del 2010. No es que empezó en 1700 esta historia, ¿no? No, y después hay una cosa que yo me pregunto si es embargable o no, que son las empresas de YPF, los holdings que tienen en Estados Unidos. Por ejemplo, justamente Ismael seguro que sabe, la Maxus Energy Corporation, que YPF compró en el 95, y tienen como 2 o 3 más, que son empresas que quedaron en manos de YPF cuando con el tema de las acciones de Repsol, ¿no? No, son empresas que compró YPF, empresas petroleras pequeñas o medianas que están radicadas en Estados Unidos. Entonces, los fondos buitres dicen, bueno, acá hay una empresa de YPF que tiene un origen estadounidense y que sigue estando en Estados Unidos. YPF dice que no corresponde el embargo porque YPF es una sociedad anónima, tiene mayoría estatal, pero también hay socios privados, y aparte se dejó muy en claro cuando se hizo la expropiación que iba a regirse por el derecho privado. Claro, derecho privado, derecho comercial, y es una sociedad anónima. Justamente se evitó el tema de que aparezca como una empresa pública, entre otras razones por esto. A ver qué piensa Daniel Montamat, que está en línea de teléfono, fue secretario de Energía y a la vez también presidente de YPF. ¿Qué tal, Montamat? Acá Magdalena, Lanata, Ismael. Gusto en dialogar con ustedes, Jorge. ¿Cómo le va? Cuéntenos, ¿es embargable YPF? Y estamos bajo jurisdicción e interpretación del common law, del derecho americano, Jorge. Entonces, podemos hacer ejercicios y decir en la interpretación nuestra de ley argentina, esta empresa es controlada por el Estado, pero a su vez es una persona de derecho privado, una sociedad comercial que cotiza en bolsa. En principio parecería que no. Pero usted sabe que cuando está bajo jurisdicción americana hay que ver hay que ver la ley allá, qué es lo que dice en un caso así. Dice, claro. Y me parece que no son casos totalmente claros. Aquí empieza a haber parte de biblioteca a favor, parte en contra. Por ejemplo, cuando usted está bajo jurisdicción del common law, hay que ver si hay algún precedente. Por ejemplo, en alguna reestructuración de deuda. Claro, de los últimos 400 años, y alguna vez se intervino. Está bien, claro, porque la jurisprudencia, claro. Contemos esto para la gente que no está tan al tanto, que la jurisprudencia en el derecho sajón es obligatoria, no tiene la fuerza que tiene acá, que es una fuente más del juez. O sea, si hubo un fallo anterior hay que seguirlo. Entonces, si un abogado norteamericano dice, mire, en este caso donde se falló en Perú, obligando al gobierno a pagar bonos soberanos, se le embargó a su vez a Perú activos de cierta empresa, bueno, citando ese caso ya está obligado después a dar, y en esto, bueno, especialidad de los abogados norteamericanos. ¿Cuáles son las empresas que YPF tiene en Estados Unidos? Pues estábamos hablando de eso. Sí, yo creo que Maxus ha quedado la cáscara, no tiene prácticamente activos. Maxus se compró, les aclaro, en la época en que Extensor era presidente de YPF, es decir, antes de que llegaran los españoles, y después los españoles hicieron una serie de cambios legales. Puede ser que quede la empresa Maxus en dependencia ahí de YPF, pero no sé si tiene activo. Pero hay una carbonífera, tengo entendido, Montamat, que es la Gateway Coal Company, que también es más o menos del mismo tiempo de la Maxus, ¿no? Sí, pero lo importante o no en esto, Magdalena y Jorge, es si tienen activos o no. Claro, lógico. Nadie va a embargar una cáscara, ¿no es cierto? Pero Montamat, esos activos no quedaron ya integrados a los activos generales de YPF. Posiblemente sí. Pero debo decirles, no tengo claridad de si esos activos están completamente integrados y esos activos en qué consisten, cuál patrimonialmente es, digamos, el dominio que tienen cada una de esas empresas allá en Estados Unidos. Y una empresa norteamericana que se haya asociado con YPF, ¿puede, dado que hay un contrato, un convenio, se puede afectar alguna transferencia de fondos en el medio? Y yo diría que todo eso entramos en un
terreno resbaladizo porque ustedes están asumiendo el peor escenario, de que se vaya a un default. No, el escenario porque aún sin default ya los embargos están habilitados, ¿no? Estarían buenos, pero si se entra en una negociación, me imagino que que mientras negocian no van a estar embargando, está bien. Claro. No, al revés. El fondo buitre va a tratar de embargar para ir a la negociación. Para fortalecer. Es lógico, al revés, si él le puede complicar toda la negociación o la discusión, vio que ellos dicen no negociamos y no discutimos, le va a embarrar la cancha y si le va a poder embargar algo, entonces va a decir, mirá, acordá conmigo porque yo tengo el fallo a favor. Y aparte, si vos no me querés pagar, a mí no me preocupa porque, mira, tengo esto embargado, esto embargado, esto embargado. De acuerdo, pero yo les quisiera precisar que YPF es la primera víctima de esta situación, más que por estos eventuales activos embargables, porque YPF necesita un cash flow, flujos de fondo impresionantes para mantener y sostener esto que está haciendo en Vaca Muerta. Entonces, esos flujos de fondos son los que en este momento empiezan a entrar en un cono de sombra, donde se financia YPF mientras esta situación esté en este cono de sombra, mientras esto no se resuelva. ¿Cuánto necesita YPF? ¿Unos 40.000 millones por año? Y más o menos, pero imagínese, esto de Vaca Muerta, para que la gente también entienda, es la explotación de no convencionales, es la más cara de todas. Es un poco como estar tratando de sembrar y cosechar soja en la Patagonia. Con lo cual, la baja productividad de cada una de esas perforaciones ahí en Vaca Muerta obliga a que se reinvierta todos los ingresos en eso para ir generando más volumen crítico productivo. Ahora, si Montamat usted no tiene financiamiento, eso se para y se le viene una bola de nieve de todo lo que usted ha estado gastando y tiene que recuperar. Ahora, Montamat, hay una cosa que llama la atención para alguien que no tiene la preparación adecuada, como puede ser mi caso. Fíjese que Vaca Muerta, un emprendimiento de una gigantesca riqueza futura, y sin embargo, aún antes de este tema de los buitres, etcétera, la única que había puesto 1.200 millones fue Chevron. ¿Por qué? Es decir, ¿cuáles eran las barreras para que esa inversión aparentemente tan atractiva no recibiera más ofertas? Es que yo creo que el tema de los hold-out y el problema de la Corte le agrega una cuota más a una situación política y económica compleja que viene soportando el país. Había pocas inversiones en Vaca Muerta por el contexto de realidad económica y energética que ya rodeaba la situación. Esto lo hace más complejo. Pero Montamat, a Chevron le dimos un traje a medida. Y bueno, le dimos pero usted, le dimos todo, le dimos libre disponibilidad. ¿Y cuánto obtuvo usted de Chevron? 1.240 millones. Pero entonces, ¿por qué si le dieron todo? ¿Sabe por qué? Sí. Porque mire, usted tiene que ingresar los 1.240 millones de dólares al dólar oficial. Entonces hay que devaluar entonces. Y los costos de la industria esta petrolera siguen el dólar paralelo antes de Chevron. ¿Por qué se fue Valedor Río? Pero me preocupa lo que usted dice, porque esto significa que aunque el gobierno arregle y le pague todo lo que pide el fondo buitre y algo más, aún así no va a venir un dólar porque usted dice que con una brecha del 50% tampoco van a entrar dólares a la Argentina. Aún así las inversiones van a ser reticentes mientras sigamos ignorando un problema de fondo. ¿Pero sabe lo que es devaluar hoy en la Argentina? Pero la Argentina tiene una inflación del 35% por año. ¿Le parece normal esto? No, pero el dólar ha seguido, últimamente el dólar ha seguido esa inflación y hay momentos que lo ha superado. No. Desde febrero hasta la fecha lo plantaron más o menos en 8, y lo que ha tratado siempre de hacer el gobierno es de usar el dólar como ancla antiinflacionaria. Sí, bueno, pero, y eso hace que el dólar vuelva a ser barato, y eso hace de que todavía no tengamos resuelto el problema cambiario, porque no hemos atacado de fondo el problema inflacionario. ¿Pero usted se imagina una devaluación en este escenario que tiene hoy la Argentina? No, yo me imagino un plan integral para resolver el problema de fondo
que tiene la Argentina, que es esta inflación que nos destruye el salario todos los meses. En la medida en que no tengamos eso, me parece que las soluciones que vamos tratando de hacer son soluciones para acceder a nuevo financiamiento internacional. El tema es, ¿accedemos a nuevo financiamiento internacional para seguir haciendo lo mismo? Pues si nos acabó el financiamiento inflacionario, ahora recurrimos al financiamiento externo para seguir haciendo lo mismo. O cambiamos la base de la política económica, que creo que es lo que debemos hacer. Pero Montamat, lo que usted dice es, aunque arreglemos ahora con este fondo buitre y paguemos los 15.000 millones y todo lo demás. No, 15.000 no, 1.300. No, y arreglamos el otro que no ingresaron al canje. Sí, pero y arreglamos toda la, digamos, no, arreglamos. Sí, no compremos el argumento del gobierno. El argumento del gobierno dice, si ahora arreglo tengo que pagar 15.000 millones. No inmediatamente. Eso no importa, no, pero se viene cosas juzgadas. Pero se viene venir eso. Una cosa lleva a la otra. Se puede venir. Se viene. Entonces yo digo lo siguiente, aunque la Argentina arregle con bonos y el 100% del fallo y arregle todos a los bonistas que no ingresaron al canje, usted dice que aún así no van a venir dólares del exterior, porque falta todavía, después de arreglar con el Club de París, Repsol, el CIADI, ajuste de tarifas, etcétera, hay que arreglar el tema del dólar, o sea, depreciando más el peso y arreglando todo el paquete del cepo cambiario. Y yo le hago una sola pregunta. ¿Usted traería dólares a un país donde no los puede sacar? Entonces, acá hay un problema de fondo. Entonces, no, sí, usted me dice, aún resolviendo estas cosas, sí, hay problemas de fondo en la economía argentina no resueltos. Y mientras no resolvamos esos problemas de fondo, vamos a tener problemas para acceder al financiamiento internacional y para que nos vengan los capitales a desarrollar Vaca Muerta. Pero esos problemas de fondo que usted dice que habría que resolver nos llevan en lo inmediato, y no sabemos en qué periodo, a un problema mayor, porque devaluar, sabemos las implicancias que tiene, vamos a tener inicialmente una mayor inflación, mayor indicadores de pobreza, bueno, todo lo que ya sabemos, no hace falta contarle a los argentinos la película que viene después de una devaluación importante como la que se está discutiendo en estos momentos. No, bueno, yo no sé cuánto se está discutiendo en estos momentos. Lo que sí sé es que la Argentina tiene que ir a un nuevo programa de desarrollo económico y social, y base de ese nuevo programa, la Argentina tiene que reducir estos índices de inflación, porque son estos índices de inflación los que le están ocasionando crecimiento de la pobreza y todas las lacras sociales que el país está teniendo. Entonces, ahí tenemos que atacar el problema de fondo, y cuando ataquemos el problema de fondo y vayamos a un programa de desarrollo económico y social, ahí la Argentina va a poder reencontrarse con flujos de capitales para financiar un programa que genere empleos productivos. Me parece que de esto se trata. Seguimos queriendo buscar flujos de capitales para hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, vamos a estar equivocados. Ahora, Montamat, para aclarar un poco las cosas, hay hoy un despacho de la agencia Bloomberg que cita documentos justamente de la Corte Americana, ¿no? Y donde parecería que están dispuestos a avanzar sobre empresas que hayan tenido algo que ver con activos argentinos o con YPF. La Exxon, la Chevron, que mencionábamos recién, la Dow Chemical. En ese caso es una forma todavía de dificultar más cualquier posible inversión. De condicionar mucho más, yo creo que sí. Entonces, si usted me pregunta a mí, y bueno, creo de que frente a esta situación, me parece que Jorge planteó el problema de la malvinización de esto. Pongamos la cabeza fría, y tratemos de resolver esta situación, porque... Pero ¿cómo se resuelve, Montamat? ¿Cómo se resuelve esta situación? ¿Sabe por qué le digo? Hay una sentencia firme y hay que negociar. Espere, ¿qué es negociar? Y negociar en el juzgado de sentencia. Lógico, vamos a tener que llegar. No, bueno, usted no quiere pagar los 1.300 millones de dólares, tendrá que buscar alguna forma de parte en contado, parte a crédito. Pero le van a pedir un escrow de acá, una cuenta de garantía en el exterior, pero me parece responsable eso. ¿Cuál es la Pero otra ¿sabe cuál es el alternativa? problema? ¿Sabe cuál es el problema, Montamat? Sí. Nosotros ya tenemos en los próximos meses vencimientos para pagar intereses
sí, y vencimientos de capital. Sí. De acá a fin de año, sí, entre pesos y dólares, el equivalente a 10.000 millones. lo tengo en cuenta. En el 2015, Sí. 20.000. Sí. ¿Cuántas son las reservas propias del Banco Central? Sí, pero ¿qué pasa con todo ese panorama si usted me plantea el otro escenario de defaultear? No, yo no estoy planteando el escenario de defaultear. ¿Sabe lo que le tengo miedo? No tiene opciones. No, pero ¿sabe cuál es el temor? Es que arreglamos en el juzgado de Griesa en esas condiciones que usted dice, e igualmente dentro de 3 meses vamos a estar como Dios nos trajo al mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Dijeron, arreglen con Repsol y vienen los capitales del exterior. Se arregló con Repsol, no vinieron. Ah, no, porque falta el Club de París. Arreglamos con el Club de París, falta lo del CIADI. El CIADI se arregla. Falta el ajuste de tarifa. Falta con los fondos buitres. Después que arreglemos con los fondos buitres, nos decir, pero falta la devaluación, pero falta el aumento de la electricidad. Y esto no se termina nunca. Cuando se hacían todas esas cosas, yo era uno de los que escribía, cuidado, porque se hace todo esto, pero el modelo populista sigue vigente. Y decía, lo que hay que cambiar es el modelo populista. Pero hasta diciembre del 2015 bueno, hay mandato presidencial. Ya lo sé. Entonces, hasta el 2015 estamos en la lona, sí, aunque arreglemos con los fondos buitres. Pero es que le estoy dando opciones entre lo malo y lo peor. ¿Y cuál es la opción en intermedia? Y no tiene opciones intermedias. Usted arregla frente a esta sentencia con los holdouts o tiene que ir a un default, llámenle default técnico, y me parece que las consecuencias, los costos de ese default para el país van a ser más severos. Más severos que si se arregla. Ahora lo otro, usted me está planteando, y si hace lo otro, tampoco termina de arreglar la cosa, tampoco termina, pero ¿qué es lo que tiene mayores costos para el país? Y sabe que a esta altura del partido ya no sé. Ya a esta altura del partido ya no sé, porque el otro problema que hay es que vamos a tener menos reservas dentro de 3 meses e igualmente no vamos a poder afrontar los pagos. Pero con menos reservas vamos a estar todavía en una posición financiera más débil. No, porque usted mire, si hace esto, el tema de la entrada de dólares por balanza de capitales se le puede aliviar un poco. No va a venir, no va a entrar. Usted mismo explicó por qué no van a entrar. Usted dijo que nadie va a traer dólares a 8 cuando el paralelo está a 12. Bueno, pero escúcheme, si usted hace el default, cancela cualquier posibilidad de eso. ¿De qué? De que le entren algún dólar. Y es que hoy no está. ¿Usted vio los datos de la balanza cambiaria del Banco Central? Sí. La cuenta capital y financiera negativa. Fue más la plata que se fue que la que entró. La que entró. Muy bien. El saldo comercial, ¿usted vio cuánto se achicó? 41% en los primeros 5 meses. Sí, son datos de ayer. Estamos en una situación muy complicada. ¿Qué quiere que le diga? Pero en esta situación complicada es donde hay que tomar decisiones con la cabeza fría para lograr los deseos de un corazón ardiente. Así decía Winston Churchill. ¿Sabe qué? Yo trato de ver esto como en una partida de ajedrez. Sí. Trato de mirar 5 o 6 jugadas más adelante, porque si solamente veo la primera, generalmente cuando yo miraba la primera me hacían jaque mate en 3 o 4 jugadas después. Entonces yo tengo que saber que arreglar con esto tiene implicancias, sobre todo por los fuertes vencimientos que hay. No es que tenemos una situación holgada, despejada y todo. Tener vencimientos por 30.000 millones de dólares en el próximo año y medio, con reservas que propias deben estar por debajo de los 20.000 millones, después, no se olvide que hay que pagarle al Club de París los 650 millones que se arregló, que hay un vencimiento en julio. Tiene problemas de balance de pago bastante severos, es cierto. Este es el problema que está. Esta es la encrucijada que tenemos hoy en la Argentina. Sí, señor. Por ejemplo, Montamat, yo le hablo con mentalidad de ama de casa. A ver. Así como hablábamos ayer, ¿no es cierto?, de cuánto se había encarecido el changuito, ¿no?, del supermercado. ¿Cuánto estamos desembolsando en los barcos de gas licuado que nos permiten calefaccionarnos ahora en invierno, por ejemplo? Y que además de estadía diaria tiene $65.000 diarios de estadía que pagar como si fuera un ticket de estacionamiento. Claro. Y cada barquito de eso, Magdalena, le sale entre 50 y 60 millones de dólares porque los está comprando a millón de BTU, que es la unidad técnica, 17, 18 dólares, cuando usted le paga a los productores argentinos de gas natural
un promedio de alrededor de $3 el millón de BTU. Bueno, son todas las cosas que tenemos que cambiar. Cuando yo hablo de un cambio de fondo en la política, me refiero a todas estas cosas. Porque si no, se le van por año en importaciones de barcos entre 7.000 y 8.000. Solo las importaciones, estamos hablando de barco y de gas de Bolivia. Después tiene que agregar las importaciones de gasoil, de fuel oil y de otros combustibles. Este año estamos importando también petróleo. Las importaciones totales de energía son de alrededor el año pasado fueron 12.600 millones de dólares y este año van a andar por ahí un poco más según la recesión económica. Dígame, Montamat, los datos que se publican hoy de YPF, ¿no? Que con respecto a la provincia de Neuquén, ¿no? Donde en mayo alcanzó, qué sé yo, un récord de barriles de crudo, comparado con el 2012, es el nivel más alto desde el 2007. ¿Esto, digamos, tiene algún tipo de injerencia, de beneficio en nuestra vida cotidiana? YPF ha aumentado los niveles de inversión, todavía no tiene, Magdalena, demasiado, porque YPF representa productivamente el 35% de la producción del país. El otro 65% le sigue cayendo. ¿Y por qué no invierten las otras petroleras? Las otras petroleras están invirtiendo menos porque tienen menos acceso al financiamiento interno. YPF se ha estado financiando bastante internamente. ¿Pero las otras petroleras no son algunas internacionales? Algunas son internacionales. ¿Y por qué no tienen financiamiento de sus casas matrices? Por lo mismo que dijimos que otras petroleras no querían traer dólares a 8 cuando tienen costos a 12. Ahora, ¿no lo traen a través de la bolsa y entonces se pueden entrar a 10 y pico? Algunas podrá que sí, pero usted tiene que medir todo esto por sus resultados, y su resultado es que la producción de petróleo y gas de ese segmento de producción sigue cayendo, la 65%. Y pese a logrado estabilizar la producción de gas y aumentar algo lo de petróleo, YPF está haciendo un gran esfuerzo para desarrollar también Vaca Muerta. Hay muchos que se preguntan si no está poniendo demasiado plata en Vaca Muerta, que son los no convencionales, frente a la alternativa de desarrollar un poco más el potencial de recursos convencionales que todavía el país tiene. Bueno, todo esto lo veremos en los balances de los próximos años, pero la situación energética global, aún con esto que subrayó Magdalena, sigue complicada y sigue empeorando. Estamos importando más energía este año que el año pasado. Pero, por ejemplo, Montamat, ¿usted se acuerda? No me acuerdo qué año era, pero nosotros abastecíamos la ciudad de Santiago de Chile de gas a través de la cordillera, sí. ¿No es cierto? Eso fue, ¿cuándo fue? Cortó. ¿2000 cuánto? Hasta el 2000, déjeme, empezamos a cortarle en el 2004 y ya en el 2006, 2007 ya casi no le dábamos nada. O sea que lejos de recuperar, en el mejor de los casos estamos tapando agujeros. Desde hace rato estamos tapando agujeros. Miren, cuando empiezan a declinar las reservas de gas, primer mensaje que transmitió el gobierno a la sociedad, no importa, tenemos el colchón de lo que estamos exportando al exterior. Y rompió compromisos externos, ahí con Chile, también con Uruguay, también con Brasil. Todo eso se reorientó al mercado interno, esa producción. Nos comimos esa producción. Después acuérdense lo otro, nos iba a solucionar el tema un gasoducto que iba a venir de Bolivia, el del noreste. Tendría que haber estado inaugurado en el 2006. Sí, pero Brasil no quiso, si mal no recuerdo. Brasil no quiso, si mal no recuerdo. No, pero eso lo tenemos que negociar con Bolivia, Magdalena. Y era un gasoducto. Sí, pero pasaba por un pedacito de territorio. No. Le aseguro que no. Por Paraguay iban a tratar de darle algo, pero eso es territorio argentino. No. Después que usted se está refiriendo es más gracioso. No, es el de Venezuela, es el de Venezuela. Ella está hablando del de Venezuela, ¿no? Se está confundiendo. Tenés razón. El famoso ducto que Néstor habla con Chávez, que era Caracas-Buenos Aires. Que pasaba por Brasil, claro. Bueno, formaron parte del relato, hasta que la realidad energética nos dijo, no, miren, lo que no se produce acá lo tenemos que importar, y estamos importando cada vez más. Y con esta ley petrolera que quieren hacer, que entonces es que con una nueva ley extender los contratos, sí, darle todo lo que le dieron a Chevron, meterlo en una ley para dárselo a todos. No estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? Para nada, hay que hacer una
nueva ley de petróleo, porque la ley 17319 que nos rige está herida de muerte, porque una ley donde el dominio originario de los yacimientos era de la nación, ahora es de las provincias. Pero emparchar esta ley con 7 u 8 artículos para hacer nuevos trajes a medida en función de lo que pasó con Chevron, no. Tenemos que hacer una ley para los próximos 30 años, 50 años en materia petrolera, para que podamos desarrollar nuestro potencial y para que ese potencial esté al servicio de una política de desarrollo económico y social que todavía nos debemos. Gracias, Montamat, por la comunicación. Daniel Montamat, quien hablaba, exsecretario de Energía y expresidente de YPF.